Muy buenos días, el tema de hoy es no aparentar. Vamos al libro de Mateo 5, 20 al 32. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No aparentar. Tremendo como el Señor mismo da un ejemplo, un testimonio, en el cual en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo el pueblo seguía todo lo que enseñaba los fariseos, los publicanos, los maestros de la ley. Pero como el Señor viene y los confronta que no era realmente lo que ellos estaban dando a conocer o a entender, ya que ellos enseñaban la ley y eran de testimonio, pero viene y los confronta que realmente no eran lo que el Señor les mandaba hacer, porque lo estaban haciendo a como ellos creían que debían hacerlo. Y el mismo Señor habla en este capítulo 5 en el Sermón del Monte. Y aquí el Señor habla de algunos de los principios fundamentales de ciertas leyes del Antiguo Testamento, pero también que existen casos en los cuales una persona puede cumplir con la letra de la ley, pero sin embargo viene a ser culpable de violar el principio, ya que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él confrontaba a los fariseos, cuando Él confrontaba a los maestros de la ley, fueron expertos en cumplir la letra de la ley. Pero el Señor mismo, Señor Jesús, les advirtió a los que escuchaban que si su justicia no superaba a la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarían en el reino de los cielos. Y no entran en el reino de los cielos porque no la cumplían. Por eso lo dice en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, un nivel mucho más alto exige el Señor Jesucristo. Hay personas que dicen, yo llego a la vida cristiana y todo es diferente, todo me va a ir mucho mejor. Pero es un nivel de exigencia mucho mayor, ya que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, Él trae a colación el Antiguo Testamento cuando les hablaba a los maestros y fariseos, los maestros de la ley, cómo ellos enseñaban la ley, pero realmente no la cumplían acorde a lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque el Señor conocía la mente y las intenciones del corazón de cada uno de ellos. Pero así como el Señor los confrontaba a ellos, hoy nos confronta a usted y a mí. El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. El Señor conoce nuestros pensamientos, cómo obramos, cómo actuamos. Porque hay veces aparentamos que estamos bien con Dios, que estamos con Dios, que oramos a Dios, que le clamamos a Dios, que conocemos la palabra, predicamos la palabra, hablamos de la palabra, nos ven y como que otras personas nos admiran. En ese tiempo sucedía lo mismo con el Señor Jesús. Muchos admiraban a los doctores de la ley, a los maestros, a uno de los fariseos los admiraban porque eran los que daban la palabra, la explicaban y cómo la daban en la sinagoga. Pero aquí viene el Señor Jesús y los confronta. A usted y a mí nos está confrontando cómo están nuestros pensamientos. ¿Será que nuestros pensamientos están siendo renovados a diario? ¿O será que todavía tenemos los pensamientos de la vieja naturaleza? Los pensamientos pecaminosos, de inmoralidad, de pecado, pero aún también
de acciones, de hechos, de decisiones, cómo estamos obrando. ¿Será que seguimos aparentando en la iglesia, con el ministerio, el liderazgo, los discípulos, con las personas que nos conocen, nos rodean, personas que nos ven de bien a usted y a mí, pero todavía hay cosas de la vieja naturaleza que no nos hemos desligado, y es precisamente porque no hemos trabajado en eso y creemos que estamos bien? Mire que el Señor no lo podemos engañar, por eso a Él no le podemos aparentar. Podemos aparentar todo delante de los otros, pero lo que más me impacta del sermón del monte es que todos estaban bien delante de Dios, delante del pueblo. Los fariseos, los publicanos, los maestros, los doctores de la ley estaban bien, pero llegó el Señor Jesús y los confronta delante del pueblo y pone un nivel mucho más alto, porque dice que el que no fuere mayor que los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo estamos obrando usted y yo? Ya que tal declaración debió haber escandalizado en ese tiempo a los oyentes, incluso a sus mismos discípulos, a los que los escuchaban, lo veían al Señor Jesús, ya que los fariseos y los escribas se consideraban personas de ejemplo, personas de testimonio, personas de obediencia. Pero mismo Señor Jesús les enseña que la obediencia en sí misma no es suficiente, pero si se quebranta el espíritu de la ley, o sea, usted y yo podemos cumplir la ley, la palabra, pero si no lo hacemos evidente delante de Dios, realmente somos unos hipócritas, porque estamos desaparentando y creemos que le estamos agradando al Señor. Por eso ahí mismo en el versículo 21 y 22 lo explica: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto no existía en los tiempos de los fariseos. En el tiempo del Antiguo Testamento no existía, pero aquí el Señor pone otro nivel en cómo se cumple la ley y cómo se cumple, cómo estamos pensando, obrando y actuando en todas las situaciones, no solamente en la congregación, con los discípulos, en el ministerio ni el liderazgo, de las personas que nos conocen, en todo. Aquí pone un nuevo nivel, ya que el Señor dice que no es suficiente ser aparentemente inocente de adulterio. Porque cualquiera que hace lo que es indebido, lo que no le corresponde al Señor. Pero el Señor Jesús enseña que no es suficiente el ser aparentemente inocente de asesinato, ya que uno puede tener pensamientos y actitudes de asesinato sin cometer el crimen. Y esos pensamientos vienen cuando usted odia, detesta a una persona. Y es que cuando me la encuentro, es que lo que me hizo, es que cómo me trató, es que me hizo quedar mal, me hizo quedar en ridículo de tantas personas, me hizo obrar mal, pero es que espere que lo vea, le voy a decir unas cuantas cosas y es que me provoca hacer pensamientos. ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Será que realmente nosotros hemos renovado nuestra mente? ¿Será que nuestra mente todavía sigue con el viejo hombre mañoso, lleno de pensamientos, de frustración, de ansiedad, depresión, zozobra, orgullo y prepotencia? ¿O realmente usted y yo estamos renovando nuestra mente a la luz de la palabra? No aparentar. Ante el Señor no lo podemos hacer. Ahí lo mismo lo dice en Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso no existía en el Antiguo Testamento. Pero viene el Señor y aquí vuelve y nos confronta que ya estamos pecando nuestros pensamientos. Por eso les hablo las intenciones del corazón. El Señor conoce las intenciones del corazón. El Señor conoce lo que usted y yo obra y actúa en nuestros pensamientos. El Señor nos habla que no es suficiente ser aparentemente inocente de adulterio, porque una simple mirada de lujuria, de lascivia, de inmoralidad, de pecado, destruye la pureza de los pensamientos que usted y yo hemos venido trabajando en la palabra, en las reuniones, en el ministerio, en el liderazgo, en los ayunos. Por eso es importante doblegar la mente a la mente de Cristo, renovar la mente como la mente de Cristo, transformar los pensamientos con la palabra. ¿Qué palabra le habló hoy el Señor? ¿Qué palabra hoy le dio el Señor? Si es que usted medita y estudia la palabra, ¿será que esa palabra es la que lo mantiene a diario su mente? ¿Será que su mente medita, como le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, pero aún lo exige y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que todo te vaya bien. Mire que aún así el Señor le mandó a Josué
que en el libro de la ley, la palabra, las escrituras, meditaría de día y de noche. ¿Por qué usted y yo no lo hacemos? ¿Por qué meditamos en otras cosas que no edifican, que no construyen? ¿Por qué meditamos en cosas que nos llevan a la destrucción? Hoy el Señor nos lleva a